Nuestro segundo ponente de la noche es el doctor Alejandro Aquino Rodríguez, quien nos dará el tema estructura del delito. Para ello, daré una breve reseña de su amplia trayectoria académica y también es un abogado postulante. Es doctor en Derecho Procesal por la Universidad Salamanca, doctor en Derecho por la Universidad Nova Hispania, máster en Política Criminal por la Universidad de Salamanca, maestrante en Política Criminal por la Universidad de Salamanca, maestrante en Prueba Penal en Sistema Acusatorio, especialidad en Obtención, Interpretación y Valoración de la Prueba por la Universidad de Salamanca, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Actualmente es director de un despacho que se llama Jus Penalista. Se ha desempeñado como director de Delitos Federales de la PGR, asistente de investigación de INACIPE. Es un académico que se desempeña y que da ponencias a magistrados, jueces, Ministerio Público y tiene una amplia trayectoria. De igual manera le digo que él fue maestro de esta universidad hace 10 años en presencial. Recibimos a un exalumno de esta escuela y le damos una calurosa bienvenida al ponente Alejandro Aquino Rodríguez. Lo recibimos. Ya está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Qué bueno que están aquí. Bueno, creo que ya me presentaron, ¿verdad? Si no, pues bueno, me llamo Alejandro Aquino, litigo y doy clases. Me toca dar el tema de derecho penal, estructura del delito. Voy a mover un poquito esto para estar con ustedes. Si me caigo me agarran, por favor, ¿eh? A ver. Vamos a hablar del delito, cómo funciona. Es un gran reto hablar de la estructura del delito en una hora, cuando esto lo tenemos que ver aproximadamente, pues yo llevo 10 años estudiándolo y todavía no lo comprendo, pero vamos a hablar una hora respecto de ello. ¿Cómo funciona un delito? ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? A ver, todos siempre hemos pensado, y así funciona, el derecho penal tiene dos áreas, una sustantiva y otra adjetiva, ¿ok? El área sustantiva, vamos a pensarlo de este modo, son los ingredientes. El área adjetiva es cómo voy a preparar esos ingredientes, cómo voy a preparar un pastel. Entonces, si lo pensamos de un modo área sustantiva, área sustantiva sería la harina, los blanquillos, la leche, el azúcar, la levadura, y el área adjetiva me va a decir cómo preparar ese pastel, cuánta velocidad darle a la batidora, cuánto echarle de leche. Así funciona el derecho penal, un área sustantiva, un área adjetiva. Área sustantiva, el delito. Área adjetiva, el proceso penal. ¿Cómo funciona el proceso penal? Es algo que no vamos a ver el día de hoy, pero se los voy a comentar muy rápido. El proceso penal en México, a partir del 2008, 19 de junio del año 2008, empezamos a tener un nuevo sistema de justicia penal. Nuevo, estamos hablando ya 16, 8 años, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hace muchos años. Y le seguimos llamando nuevo. El nuevo sistema de justicia penal. Bueno, aquí tenemos la central nueva que tiene 30 años, entonces no me sorprendería en nada que le sigamos llamando nuevo sistema de justicia. Ojo, antes del 2008 teníamos otro sistema que era escrito.
ahora tenemos un sistema que es oral. ¿Hay cosas escritas? Claro que existen, sí existen, hay cosas escritas. Tenemos un juez que se llama juez de control, otro juez que se llama juez de tribunal oral, otro juez que se llama juez de ejecución, y las audiencias son orales, tipo Estados Unidos, pero sin jurado y con otras reglas que vienen en el Código Procesal. Pero ese Código Procesal no va a servir de nada si no conocemos la parte sustantiva, la parte de lo que es un delito, cómo funciona, cómo se forma, para poder a través del proceso poder sentenciar yo a alguien. Entonces, si nosotros vemos el derecho procesal como tal, tenemos solamente un Código Nacional de Procedimientos Penales. En todo el país se va a regir en materia penal por un solo código, que se llama Código Nacional de Procedimientos Penales. Vean qué fácil es el derecho penal. Tengo un solo código procesal para el fuero federal y para el fuero común. En otras materias civil, mercantil, tengo 33 códigos, uno por códigos procesales, uno por cada estado de la República, y me los tengo que aprender si litigo en cada estado de la República. En materia penal no, solamente tengo un solo código que rige para todo el país y en los dos ámbitos, tanto federal como en el fuero común. A diferencia del Código Penal, el Código Penal, la parte sustantiva, sí tenemos un código penal por cada estado de la República, un código penal para el servicio militar, para las cuestiones castrenses, y un código penal federal. Ahí sí tenemos que estudiar 30 y tantos códigos. Y aquí empieza lo bueno. ¿Qué es un delito? Bueno, dice el Código Penal Federal: los delitos son los actos y omisiones que sancionan las leyes penales. ¿Ok? Dice el Código del Estado de Jalisco: un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, ahí vamos a empezar con la diferencia. ¿Cuál es un delito? ¿Lo que me está diciendo el Código Penal Federal, o un delito es lo que me está diciendo el Código Penal para el Estado de Jalisco? Porque si ustedes se dan cuenta, los dos conceptos son distintos: actos y omisiones que sancionan las leyes penales y conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces es cuando dices, ¿qué hago? A ver, si voy para el federal, voy a decir que son los actos y omisiones que sancionan las leyes penales. Y si voy al fuero común, pues digo que son las conductas típicas, antijurídicas y culpables. Aparentemente eso sería bueno, pero eso no es una respuesta acertada. Uno de los dos está mal, alguien está equivocado. Si yo les preguntara a ustedes quién es el que está equivocado, probablemente me contestarían, pues el de Jalisco, porque el federal es el federal, ¿no? Está más fregón, ¿no? Lo hicieron los legisladores federales. No, ese está mal, está equivocado, es un código mal hecho. La estructura del delito está hecho con las patas. Eso nos puede llevar a que las personas que cometieron un delito estén en libertad. Voy a poner un ejemplo muy rápido. No tengo un pizarrón aquí, pero no importa. Vamos a imaginarlo entonces todo así con mucha imaginación. Artículo 400 bis del Código Penal Federal: utilización de recursos de procedencia ilícita, acuérdense de eso, utilización de recursos de procedencia ilícita. Entonces, como primer punto, tengo recursos que provienen de procedencia ilícita. ¿Cuál puede ser esa procedencia ilícita? Secuestros, privaciones de la libertad, robos, muchos delitos, procedencia ilícita. Ese dinero que viene de procedencia ilícita lo tengo que pasar a lícito, a blanco. Tengo que blanquear ese dinero, tengo que limpiar ese dinero. ¿Qué es lo que me está castigando la ley? ¿El dinero sucio o cuando ese dinero sucio lo transformo a limpio? La respuesta es cuando lo transformo a limpio. Pero entonces, ojo, ¿qué dice el código? Los delitos son los actos y omisiones que sancionan las leyes penales. Para yo poder entonces sancionar el delito de mal llamado lavado de dinero, necesito previamente que este otro delito ya esté castigado. Sí, ¿se dan cuenta? El secuestro, el robo, el fraude, ya tienen que estar castigados para que se declare ilícito y entonces ahora sí poder castigar este. Pero para que este se declare ilícito,
tiene que haber sido un acto de omisión que ya fue castigado por la ley penal. ¿Qué pasa entonces si este delito no fue castigado por la ley penal? ¿Existe este segundo delito? La respuesta sería no, no existe, porque primero tiene que haber una punibilidad para este primero. Entonces dense cuenta, los delitos no son los actos y omisiones que sancionan las leyes penales, porque entonces en ese concepto yo no puedo castigar a este que blanqueó ese dinero, porque previamente tendría que tener yo este primer delito castigado. ¿Se dan cuenta? El concepto del Código Penal Federal está completamente equivocado. Los delitos son las conductas típicas, antijurídicas y culpables. Ojo, se van a encontrar muchos libros que van a decir que también los delitos tienen un quinto elemento que se llama punibilidad. La punibilidad no es un elemento del delito, es una consecuencia jurídica del delito. ¿Qué quiere decir esto? Si yo privé de la vida de 5 balazos a una persona aquí que estaba a mi lado sentada, ya no está porque ya lo maté, ¿ok? Y si yo me muero también, o posteriormente yo me disparo, ¿voy a ser castigado yo? Ya no, ¿por qué? Porque ya me maté. Pero ¿hay delito o no hay delito? ¿Cometí un delito sí o no? Claro que lo cometí, privé de la vida a una persona, cometí el delito de homicidio, pero no tuve una consecuencia jurídica que fue la cárcel. Y entonces tenemos muchos autores a nivel nacional que dicen, los delitos son las conductas típicas antijurídicas y culpables y punibles. No es cierto. La punibilidad, como se los acabo de demostrar, no es un elemento del delito, es una consecuencia jurídica que se da por el delito. ¿Ok? Apréndanse eso, ¿eh? Entonces cuando alguien les diga, el quinto elemento del delito es la punibilidad, no. En ese momento recuerdan la plática del día de hoy y pues no, es una consecuencia jurídica. Entonces vamos partiendo de ese primer concepto que ya vimos. Diferencia o concepto de delito. El delito no es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. El delito es una conducta que es típica, que es antijurídica y que es culpable y que tiene como consecuencia jurídica la punibilidad, ¿ok? Ya sabemos entonces ahora el concepto de delito, ¿sí? Acto de omisión que sanciona las leyes penales, no, que lo dice el código, no importa. Nosotros estamos para pelear lo que dicen los códigos. Por eso se crearon jurisprudencias, por eso se crean tesis, por eso se crean doctrinas. ¿Por qué? Porque no todo lo que dice la ley es completamente cierto o es completamente acertado. ¿Ok? ¿Quiénes hacen las leyes? Los legisladores. ¿Sí? ¿Quién era legisladora? Que en paz descanse al día de hoy. Doña Carmelita Salinas, ¿no? Entonces, imagínense a Carmelita Salinas haciendo el concepto de delito, ¿no? Imagínense a Caguachi, a Ana Gabriela Guevara. Entonces, ojo, esos delitos los hacen legisladores que no fueron por elección popular. Y está bien que se dediquen a las comisiones del deporte u otras comisiones, pero no las comisiones de puntos legislativos o de puntos jurídicos y constitucionales, porque se pueden cometer este tipo de errores que tenemos desde el año 1936, donde el delito era el acto de omisión que sancionan las leyes penales. Por eso les digo, ahorita pudiera alguien decirme, oiga, pero el artículo 7 dice eso. Sí, pero ya te demostré con un ejemplo que es un error. Entonces, hace muchos años dijeron, hubo corrupción, no dejaron salir al hijo de tal narcotraficante. ¿Cómo es posible si estaba lavando dinero y andaba en su Ferrari y andaba en su Porsche y tenía muchas casas? Ah, bueno, tuvo la buena fortuna de contratar un abogado que le dijera al juez, espérame juez, lo que dice el Ministerio Público está mal, porque primero tienes que demostrarme que todo el dinero que él está gastando viene de procedencia ilícita. Que él tenga el dinero, qué buena suerte tiene, pero primero para castigarlo tienes que haber castigado a alguien por ese delito de procedencia ilícita. Primero acredita que viene de procedencia ilícita con una culpabilidad o incluso con una punibilidad.
Pero después, ahora sí, vienes con el segundo delito. El accesorio va a seguir la suerte del principal. Y si el principal es el que le da nacimiento al segundo, pues entonces tiene que existir el primero. ¿Es importante esto? Clarísimo, que es importantísimo. Les voy a comentar un asunto de esos que no existen, que son de laboratorio. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Resulta el caso que una persona, junto con otros 5 amigos, se roban un cajero automático. Llegan con cadenas, lo amarran, lo cortan los aseguramientos del cajero, lo arrancan, lo suben a la camioneta y empiezan la huida. La policía los persigue sin perderlos de vista. Entonces, cuando la policía les cierra el camino, se bajan estos sujetos de la camioneta y se empiezan a disparar con los policías. Eso dijeron los policías, ¿no? ¿Por qué digo eso dijeron? Porque los sujetos que iban en la camioneta que fueron detenidos no se les encontraron las armas, no se les encontraron pruebas de que hayan disparado un arma de fuego. Ok, entonces, si no le encontramos armas cuando los detuvimos y cuando les hicieron su dictamen en materia de química, de absorción atómica, rodisonato de sodio, Walker o como ustedes quieran llamarla, y estas salieron negativas, pues yo voy a dudar que ellos dispararon. Pero la policía dice que sí dispararon, que hubo un intercambio de 400 disparos y en el lugar solamente encontramos 9 casquillos pertenecientes a las armas de los policías, ¿ok? Pero sin embargo los policías dijeron que los vieron disparar y otros huyeron y que probablemente los que huyeron se llevaron las armas. Buena teoría. Y resulta lo siguiente: cuando se está tomando la videograbación de cuando se roban los cajeros, pues resulta que esa videograbación no coincide con ninguno de los detenidos, ¿sí? O sea, las ropas que traían las personas que entraron a robarse el cajero no coincidían sus vestimentas ni coincidían ellos físicamente. Como que se equivocaron de video y llevaron otro video de otro día, de otro robo. Y quiero pensar que eso fue lo que pasó. Entonces el juez dice, ok, no los voy a dejar detenidos por el delito de robo a institución bancaria o a cajero automático. ¿Por qué? Porque no hay elementos para establecer que ellos hayan robado el cajero, pero sí los voy a dejar detenidos por el delito de tentativa de homicidio hacia los policías. A ver, vamos partiendo de algo. ¿De dónde nació el delito? Del robo a cajero, ¿no? Los policías dicen, los vemos desde que están robando el cajero, los perseguimos y los detenemos y ahí empieza la balacera. Y el juez dice, es que el primero no existió. Bueno, pues al no existir el primero, el segundo no existe. Pero sin embargo el juez dijo, no, sí existe. Tan existe que los policías se agarraron a balazos con ellos. Bueno, si vas bajo ese criterio, entonces también los policías dicen que ellos vieron cómo arrancaron el cajero. Entonces eso nos lleva a una cuestión, a un punto fino en el derecho penal. Cuando ellos empiezan a enfrentar entre los policías y los supuestos rateros, uno de los policías dice, hubo 3 personas que huyeron, ¿ok? Entonces, ojo, ahí está la clave. Vean nada más cómo funciona el derecho penal. ¿Para qué dispararon los asaltantes? Si es que en realidad se dispararon contra los policías, ¿con qué finalidad ustedes creen que los asaltantes dispararon? ¿Para qué? Para huir, no para matarlos, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué me lleva eso? A que no hay una tentativa, no hay una tentativa de privación de la vida. ¿Cuándo existiría una tentativa? Cuando yo quiero matarlos y no los mato por causas ajenas a mi voluntad, ¿ok? Pero ahí yo no quería matarlos. Bueno, los muchachos de mi ejemplo, ¿sí? No querían matarlos, ellos querían huir. Entonces ahí vamos a encontrar
unas figuras que se llaman animus necandi y animus laudendi. ¿Qué significa esto? El ánimo que tenía la persona al momento de desplegar la conducta, cuál era su intencionalidad, qué era lo que ella buscaba. Entonces, ¿qué era lo que buscaban los sujetos? Al momento de dispararle a los policías, buscaban huir. Ese es su animus necandi. Era el ánimo que ellos tenían al momento de desplegar la conducta. ¿Qué tenía que demostrar entonces el agente del Ministerio Público o los policías? Que no era su intención huir, que su intención era matar a los policías. Pero entonces ahora eso nos chocaba con lo que decían los policías, que las personas que se bajaron de la camioneta tenían armas largas, que dispararon más de 400 veces. Si hubieran tenido armas largas y dispararon 400 veces, esos policías hubieran quedado muertos. Entonces, eso nos lleva a el juez definitivamente dijo, tengo un policía herido, lo cual quiere decir que sí hubo un enfrentamiento. Ok. Sacamos la trayectoria de donde estaban los policías y unos estaban de este lado, la camioneta estaba aquí en medio, la de los asaltantes, y otros policías estaban de este lado, ¿ok? Entonces tenía policías, camioneta, policías. Los policías estaban disparando de dos lados, de aquí y de acá, hacia la camioneta. ¿Quién se dio? Entre ellos mismos se dieron, ¿ok? Porque la bala encontrada, la ojiva encontrada en el cuerpo de uno de los policías pertenecía al arma de su compañero. Caray, híjole, pues entonces encierra al compañero, ¿no? Entonces, ahora vas a decirme que el delincuente le quitó el arma al policía, que le disparó al compañero y después le regresó el arma al policía y posteriormente huyó. No te preocupes, juez, no lo hagas. Simplemente aplica el animus necandi y el animus laudendi. Ellos no tenían la intención de robar, ellos tenían la intención de escapar. Pensemos si quieren vamos a quitar el caso de balazos, policías, y vamos a cambiarlo por un hecho cotidiano. Un sujeto aquí en el centro va corriendo, le arrebata el bolso a una señorita o a un hombre, no importa, ¿ok? Y en la huida se encuentra con un hombre, con una mujer o con una persona, lo impacta y lo avienta y esta persona cae y se lastima la cabeza. A ver, ese asaltante realmente quería lesionar a la persona que aventó o la aventó por ir corriendo intentando escapar. Quería escapar. Su finalidad no era la de herir o lastimar o lesionar a la persona, ¿no? Entonces vayan viendo cómo funciona el derecho penal. No sé si ustedes recuerdan el día de ayer o antier o anteantier, uno de estos días creo que fue en la Ciudad de México. Resulta el caso que un vehículo atropelló a unos transeúntes o a unos peregrinos, llamémosle así, que iban a rendir devoción, creo que a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Un vehículo va y los atropella como pinos de bolos, ¿no? Y les causa la muerte. Los detienen. Pero sin embargo el juez deja detenido al conductor y al acompañante por el delito de homicidio culposo. La pregunta es válido que detengan a la persona que va de copiloto cuando la persona que iba conduciendo es la que atropelló? No, no es válido. Tenemos unas reglas bien planteadas en el derecho penal que dicen lo siguiente. Ese se llama principio de accesoriedad limitada. ¿Sí? ¿Qué significa el principio de accesoriedad limitada? Este principio de accesoriedad limitada dice lo siguiente: solamente es punible la participación del inductor o cómplice siempre que el autor del hecho principal se haya comportado de un modo típicamente doloso y antijurídico a la vez. Si lo digo despacio se me olvida, ¿ok? Entonces,
traducción, ¿no? Ahí va. Dice, solamente puedo castigar al cómplice o al partícipe siempre que el autor del hecho principal, es decir, el que va conduciendo, se haya comportado de un modo típicamente doloso. ¿Qué significa eso? Que él quisiera atropellar a los que iban de peregrinos y antijurídico a la vez. ¿Qué significa eso? Que él los quería atropellar, los atropelló y no hay una causa de justificación que justifique su actuar. Porque bien pudiera ser que la persona reacciona de un modo típicamente doloso, pero con causa de justificación. Otra vez. Sí, ahí va el micrófono porque yo aparte de ciego nada más préndelo. Ah. ¿Ya? Ok. Nada más como participación. Por ejemplo, para poderlo justificar, entiendo, tendría que ser un robo, por poner un ejemplo. Si fuera un robo, pues lo atropellan y entonces ahí en ese caso se justifica la acción. En este caso que usted está comentando, entiendo, por ejemplo. ¿Qué sanguinaria? ¿Está bien? Sí, a ver. Socialmente es aceptable lo que usted dice, jurídicamente no. No y sí. Espera, voy a explicar. Resulta el caso. A ver, yo voy manejando mi camioneta, una Lobito así chiquita, que es una Nissan, pero le decimos Lobito, ¿sí? Y entonces resulta que yo veo cómo un sujeto le roba la bolsa a una mujer o a un hombre, ya, es lo mismo. Y yo digo, qué manchado. Y agarro mi Lobito y lo persigo y lo atropello y lo mato. Lo hice pues porque robó a la mujer, ¿no? Un acto heroico, socialmente justificable, porque les aseguro que si lo subimos eso a Face, servicio 5 estrellas, ¿no? O sea, esa va a ser la puntuación. Ahora vamos a partir de lo siguiente. Jurídicamente hizo lo correcto. Aquí vamos a entrar a 2 criterios. ¿Por qué vamos a entrar a 2 criterios? ¿Pudiera existir legítima defensa? Ay, a ver. La legítima defensa opera para bienes jurídicos propios y bienes jurídicos ajenos o de terceras personas. Entonces ese primer concepto sí es válido. Segundo concepto, ¿estoy repeliendo una agresión real, actual o inminente en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros? ¿Sí estoy repeliendo una agresión? No lo sé, probablemente sí, porque el sujeto todavía trae la bolsa de la mujer y la agresión no recayó sobre la mujer, la agresión recayó sobre el patrimonio de la mujer. Entonces realmente todavía existe una agresión real, actual e inminente al bien jurídico. El bien jurídico es el patrimonio, no la vida. Tengan mucho cuidado cuando hablen de legítima defensa, porque muchas veces se enredan con eso. Piensan que la legítima defensa solamente opera para casos de vida. No, la legítima defensa opera para la protección de todos los bienes jurídicos. Caray, ¿cómo voy a saber cuáles son los bienes jurídicos? Fácil. Acuérdense que al inicio de mi plática les dije que el derecho se dividía en 2, parte sustantiva y parte adjetiva, ¿verdad? Código penal, código procesal. Ok, el primer código, al que le llamamos penal, se va a dividir en 2 libros. Libro primero, libro segundo. ¿Sí? Así lo pueden ver en su código, ¿no? Partido a la mitad. El primer libro me va a hablar de lo que yo les estoy hablando ahorita, de la estructura del delito, cómo se compone, por la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Libro segundo, aquí ojo, el libro segundo va a tener títulos y cada título va a tener capítulos, ¿ok? ¿Cuáles son los bienes jurídicos entonces? Todos los títulos del libro segundo.
Título primero, título segundo, título tercero, título cuarto, esos son los bienes jurídicos, por decir algo sin sustento jurídico, sin fundamentación exacta, ¿no? Título 14, patrimonio, ese es el título. Ahora, capítulo primero, fraude. Capítulo segundo, robo. Capítulo tercero, abuso de confianza. ¿Sí me entienden cómo funciona los bienes jurídicos? El bien jurídico es el patrimonio y se puede dividir en diversas conductas que quebrantan al patrimonio. Aquí hay que tener en claro algo, lo que protege el derecho penal es el quebrantamiento de la norma penal que quebranta un bien jurídico. Ojo, pongan atención en eso. El derecho penal no reacciona ante el quebrantamiento de un bien jurídico. El derecho penal reacciona ante el quebrantamiento de una norma jurídico penal que quebranta un bien jurídico. ¿Por qué? Me voy a explicar. Cuando yo saqué mi arma de fuego y disparé 5 ocasiones a la persona que tenía aquí al lado, lo privé de la vida. ¿Cuál fue el bien jurídico que quebranté? La vida, ¿ok? Entonces podríamos decir algo, ¿el derecho penal siempre va a reaccionar ante el quebrantamiento de la vida? No, porque Carmelita Salinas falleció ayer, tristemente, y no reaccionó el derecho penal. Bueno, no fue Chabelo, perdón, si hubiera sido Chabelo, pongo ejemplo Chabelo. No reaccionó el derecho penal, se quebrantó el bien jurídico, pero no se quebrantó la norma jurídico penal. Entonces, ojo, cuando nosotros siempre atendamos cualquier tipo de delito, siempre hay que atender el quebrantamiento de la norma jurídico penal que quebranta el delito, que quebranta el bien jurídico, ¿Qué pasa si no se quebrantó el bien jurídico? No pasa nada, entro a una zona que se llama atipicidad. ¿Qué quiere decir la tipicidad? Que no se encuadró la conducta con el tipo penal, ¿ok? Volvemos al caso de su compañera que afortunadamente no iba manejando ella el vehículo. Entonces, a ver, estaba protegiendo un bien de manera real, actual e inminente en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros. Pongámosle que no. Ok. ¿Por qué no? Porque jurídicamente no estamos tan avanzados para aceptar eso. Probablemente, en las cuestiones de jurisprudencias vamos por épocas, sí saben eso, ¿no? Época primera, época segunda, ahorita vamos en la 11ª época, ¿sí? Acabamos de pasar la 10ª, y antes de la 10ª estuvo la 9ª, porque, sí, espérenme, puede sonar a sarcasmo, pero no lo es. Entre la 9ª, la 10ª y la 11ª época han pasado cerca de 15 años, han pasado muy rápido. Y entre la 9ª y la primera han pasado 110 años, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en estas últimas 3 épocas que hemos cambiado de época tan rápidamente? Bueno, lo que ha pasado es que han existido acontecimientos jurídicos muy importantes que han dicho, vamos a celebrar este acontecimiento jurídico importante con un cambio de época. Y entonces es por eso que las épocas cambian en las jurisprudencias, por eso cambió así de rápido. Cambiamos, cuando cambió al sistema acusatorio, cambiamos de época porque dijeron, tenemos un nuevo sistema de justicia penal, cambio de época, hay que celebrarlo, ¿no? Siguiente cambio de época, la Corte dijo que estamos en primer lugar en derechos humanos y así nos lo reconoció, cambiamos de época. Y entonces, a su comentario, cuando usted menciona, si yo veo que se están robando el bolso de la persona y a mí en una cuestión de coraje se me ocurrió atropellar a la persona, ¿estaba defendiendo un bien jurídico de terceras personas? La respuesta es sí. ¿Se encontraba en peligro ese bien jurídico, el patrimonio? La respuesta es sí. ¿Había un ataque actual a ese bien jurídico? La respuesta es sí. Pero todavía no encontramos el justificante judicial que me diga que eso es lo correcto, ¿sí? Por eso en el principio le dije, socialmente es un servicio 5 estrellas, jurídicamente no. Ay, ¿qué va a pasar? Voy a meter a la cárcel a ese tipo, a ese héroe sin capa que fue y atropelló a la persona. La respuesta es no, ¿ok? Entramos a otro punto fino del derecho, que esto
normalmente siempre que lo digo, como que les retumba la cabeza, quieren agarrar sus lápices, sus plumas, sus jitomates y me los quieren aventar. ¿Por qué es esto? Porque el principio que yo les voy a decir, ustedes ya cuando ustedes llegaron a la universidad, les dijeron que nunca se les olvide que el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad, ¿verdad? Y eso lo traemos tatuado en el pecho, ¿no? Como buenos abogados. El desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Y así le dices a tu hijo, el desconocimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad. Y si tienes un gatito, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Te lo grabaste. Ojo lo que yo les voy a decir. El desconocimiento de la ley en materia penal te exime de la responsabilidad. Ojo, eso es importante. ¿Cómo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hago con mi maestro de civil, de mercantil, de laboral, de fiscal? Pues entren a sus clases, ¿no? Está bien. ¿Sí? El que vale la pena es el de penal. ¿Sí? No, no es cierto. No, estoy en una universidad, estuviera en una cuestión con pura gente que le gusta el derecho penal, sí, pero aquí vamos a portarnos serios. El desconocimiento de la ley te exime de su responsabilidad. Sí, viene en el código, sí, claro que sí. ¿Por qué en Jalisco, voy a hablar de Jalisco, por qué en Jalisco nos sorprendemos de eso? Porque parece que en Jalisco lo descubrimos en el año 2014. En el código lo plasmamos como unas figuras que se llaman error de hecho y error de derecho, que son causas de inculpabilidad. Error de derecho, ese error de derecho nosotros lo vamos a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales como error de prohibición. ¿Sí? En el artículo 405, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, me habla de las causas de inculpabilidad y una de esas causas de inculpabilidad se llama error de prohibición. ¿Qué significa el error de prohibición? El desconocimiento de la ley te exime de su cumplimiento en materia penal. ¿Qué significa esto? La persona al momento de desplegar su conducta desconocía la ley, o la persona al momento de desplegar su conducta no sabía el alcance de la ley, o la persona al momento de desplegar su conducta creía que su conducta estaba justificada. ¿Ok? ¿Cuándo se justifica una conducta? Cuando hay una causa de justificación. Ahí ya nos empezamos a enredar. Entonces, a ver, la persona que iba conduciendo la camioneta ¿pudo llegar a pensar que lo que estaba haciendo era correcto? Sí, ¿no? Claro. A ver, ¿él sabía que estaba cometiendo un homicidio o él pensaba que estaba protegiendo a la víctima? Que la estaba protegiendo. Entonces, no es que en realidad la estuviera protegiendo, él creía que la estaba protegiendo. En eso radica el error de prohibición, que la persona se encuentra en la falsa creencia que lo que está haciendo, lo está haciendo bien. ¿Ok? A ver, vamos a un caso actual. Actual, llamémosle entre periodos de perdición mental, entre el 2015 y el 2020, estamos en el 21, ¿va? 21. El consumo de la marihuana. ¿Ok? ¿Es legal el consumo de la marihuana al día de hoy? Unos van a decir que sí, otros que no, otros que quién sabe, otros que no me interesa y otros que de todas formas fumo, si sí o si no. ¿Ok? Pensemos en esto. A ver, yo puedo traer en mi bolsa, no sé, una bolsa así de marihuana. Si la puedo fumar, ¿lo puedo traer? ¿Cómo quieren que fume si no traigo? No, sería un principio, pero vamos a partir de eso. No pensemos en mí, no pensemos en ustedes, porque ustedes tienen y yo tengo una cierta preparación en derecho. Vamos a pensar en el chavo de prepa, ¿sí? Que él escuchó
que ya la marihuana se legalizó. O no pensemos en el muchacho de prepa, pensemos en la persona que no tiene conocimientos jurídicos, ni acercamiento, ni tiene al primo de un amigo que es abogado. ¿Ok? Una persona que está en la construcción, que son los que yo he visto que latizan mejor. Resulta que él dice, pues yo traigo mi motita porque ya es válido, ¿no? Yo escuché con López Dóriga que ya se podía fumar mota, ¿sí? Espérame, chavo, no te confundas, porque si a ti te agarran, y luego va con su amigo, acabó la jornada laboral y van toca y corre, ¿no? ¿Sí? Fuman, el que sigue, ¿no? Y van llenando tanque y ahí. Y resulta que les llegan los negros. A ver, oríllense a la orilla. ¿Qué vienen haciendo, morros? Fumando mota. La ley me lo permite. ¿De quién era la mota? Y yo digo, mía. Está bien. ¿Y tú? No, pues él me estaba dando. Perfecto. Delito contra la salud en su modalidad de suministro. De 10 a 25 años de cárcel, joven. ¿Dónde estaba la permisibilidad? ¿Está permitido fumar mota? No. Pues probablemente sí en tu casa. Pero dense cuenta que el que estaba tanque y corre estaba cometiendo un delito que se llama delito contra la salud en su modalidad de suministro, cuya pena está en el 146 por ahí, de 10 a 25 años. Pero a ver, ¿él lo sabía? ¿Él qué pensaba? Que ya estaba legal, ¿no? Tan lo pensaba que el COVID no le importó y lo estaba pasando. No le importó. Él dijo, esto es legal. Ya ni mi jefecita me la puede hacer de emoción, ¿no? Entonces, cuando lo llevan con el Ministerio Público, pues el Ministerio Público dice, ay, mis policías, pues si este muchacho ya les dijo que no sabía, ya vete a tu casa, güey. Porque en realidad no eres un narcotraficante, en realidad eres una persona que prendió un Flavio y lo corrió con otro y se acabó. ¿Ok? Así funciona el derecho penal. ¿Y cuál es el justificante jurídico para eso? Error de prohibición, que es una causa de ininculpabilidad. Entonces, al yo encontrar una causa de ininculpabilidad, lo que hago es no establecer que existe un delito. Por el contrario, no existió el delito. Entonces, ese es otro segundo ejemplo en base al que yo iba a atropellar a la persona y su compañera lo atropelló, ¿sí? Que me dicen, ojo, si se encontraba en la falsa creencia que lo que estaba haciendo era correcto, va a ir por un error de prohibición. A ver, ¿en Jalisco el aborto es permitido o no? No, ¿verdad? Ok. ¿En Puebla es permitido? ¿Será así o no? ¿En Tlaxcala? ¿No o no saben? Pues Tlaxcala es un estado, ¿eh? A ver, vamos a pensar que lo siguiente. En Jalisco ya está permitido el aborto, ¿ok? Bueno, está despenalizado, no está permitido. Son dos cosas distintas, ¿eh? Resulta que mis vecinos se fueron a vivir a Tlaxcala. Mi vecinita tenía ahí por ahí de 17 años, 17, 11 meses, casi ya alcanzando a votar. Y se fueron a vivir a Tlaxcala. Y allá conoció a alguien de Guadalajara. Sí, si conoce a alguien de Tlaxcala iba a estar feo. Entonces, conoció a alguien de Guadalajara, ¿ok? Y se enamoraron. Pero ese alguien de Guadalajara se dedica a la alfarería, ¿no? Y se enamoró de esta muchacha de mi vecina que se fue a vivir allá. Y ella sale embarazada, ¿no? No por obra del Espíritu Santo, salió embarazada. Y de repente dice, ¿qué voy a hacer? El novio, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y ella dice, ¿de qué?
Pues, ¿cómo que qué? ¿Vas a tener un hijo? Y no lo voy a tener. Voy a abortar. Ah, bueno. Si no le tienes miedo a las leyes de Dios, pues está bien, aborta. Y ella decide abortar. ¿Cómo abortó? Pues se metió a YouTube o a TikTok, no sé. Y resulta, sí salen recetas de esas por lo que estoy viendo, ¿eh? Y entonces resulta que se empieza a hacer su menjuje o menjurje, como se diga, y da algo, ¿sí? A medianoche en luna llena para que funcione. Y resulta lo siguiente, la niña se puso mala, tuvieron que salir corriendo al hospital porque ese abortivo que se tomó le provocó un daño que puso en riesgo su vida. Entonces cuando ella llega al hospital le dicen, ¿qué pasó? Pues nada, me quería sacar un chamaco y no funcionó lo que vi en YouTube. Y dice el doctor, caray, ¿así con ese cinismo? Pues está bien, mija, qué bueno que eres así de sincera, pero le tengo que dar vista al Ministerio Público. ¿Por qué? Y dice la niña, ¿por qué? Pues porque quisiste abortar. Caray, pues si yo en Guadalajara he abortado 4 veces. Y entonces dice el doctor, caray, esta no sabe hacer las medidas porque en la otra sí le funcionó y ahorita no. Dice entonces el médico, lo siento, le tengo que dar vista al Ministerio Público. Y el ministerio, la muchacha dice, el médico está mal, pues si esto es legal, ¿no? Yo lo vi con López Dóriga, ¿no? Llega la policía de investigación y como no hay flagrancia, pues le meten una bolsita con 5 gramos de marihuana, ¿va? Para acreditar la detención. No se crean, eso no sucede. Porque estaba acostada ella todavía, entonces sí había flagrancia de que quiso abortar, ¿no? ¿Por qué señaló a su compañero? ¿A él le pasó? Resulta entonces que la policía llega, la esposa y al novio, ¿no? Pues por autor material. Y van al Ministerio Público y el Ministerio Público revisa, a ver, aborto. Sí, aquí está. Cometiste el delito de aborto, mija. Y ella dice, ¿qué? ¿El aborto no existe? No, sí, mira. Artículo 147. No, sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues primero hablarle a un abogado, ¿no? Y número 2, pues hablarle a tu mamá que traiga cobijas porque esto va para largo. Y entonces dices, a ver, vamos a atender algo. Ella sabía que en Tlaxcala el aborto era un delito. ¿En Jalisco el aborto es un delito? ¿Sí o no? Primero dijeron que, bueno, vamos a pensar que no. ¿No? En Tlaxcala sí. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Ella está como que en un conflicto. Entonces dice el Ministerio Público, a ver, déjame ver si cuando tú llegaste a Tlaxcala, alguien te dijo que aquí abortar era un delito, porque tú estás viniendo con la creencia de que no es delito. ¿Y por qué lo crees? Pues porque hubo muchos medios de comunicación que dijeron, y hubo muchas marchas con, no sé si es el pañuelo verde o el morado, el que funciona ahí, que dijeron, el aborto no es un delito. Entonces ella lo creyó así. Entonces ella socialmente ya estaba formada bajo ese concepto de que el aborto no era un delito. Entonces ya no le importaba, ¿por qué? Porque ya no era un delito. Pero llegó a Tlaxcala y le dijeron, sorpresa, aquí sí es un delito. ¿Qué excluyente tiene a su favor? Muy fácil. El error de prohibición, volvemos a lo mismo. Conocido en Jalisco, en el Código Penal del Estado de Jalisco, me parece que es el artículo 22, inciso D o E, fracción primera, segunda, lo van a encontrar como error de derecho. Ahí es donde dice, el desconocimiento de la ley te exime de, no dice te exime de su responsabilidad, pero atendiéndolo al inciso, dice, es una causa de inculpabilidad el desconocimiento de la ley. Entonces ahí yo, Ministerio Público,
de la colonia de Tlaxcala, tengo que ponderar si sabía ella o no sabía, o qué tanto podía saber, o qué tanto podía desconocer. Es decir, qué tanta era su ignorancia para saber si eso era un delito o no, ¿ok? Vean cómo así funciona el derecho penal. Me estoy yendo a cuestiones más avanzadas del derecho, ¿eh? No piensen que esto sucede todos los días y van a decir, ay, qué interesante es el penal. No, la mayoría de veces son robo de estéreos. Sí, adelante, por favor. ¿Qué pasa en el caso de las financieras, del cual está muy de moda, del cual contratan a jovencitos, los ponen como dueños de empresas con cuentas bancarias, y a la hora que solicita un tercero un préstamo, que para entregarles ese préstamo les solicita un dinero para que sean acreditables para ese préstamo, y nunca les entregan ese Nada. préstamo. Gracias. Sí. ¿Qué sucede cuando esa parte empieza a caer denuncias, cuando esos jovencitos ni conocimiento tienen de esa parte en el delito que están incurriendo? Fraude. Pero desconocen. Sí. Y resulta que ellos, como dueños de empresas, porque los hacen dueños de empresas, y aparte les abren cuentas bancarias, y ellos nunca reciben ese dinero, porque parece que están monitoreando a qué horas cae el dinero, y como ellos tienen clave y el acceso a las cuentas, retiran el dinero, pero todo está a nombre de los jovencitos que no tienen esa experiencia o esa visión de lo que puede suceder. ¿Qué pasa en ese caso? Les empiezan a caer 1, 2, 3, 4, 5 denuncias o demandas de fraude. Okay. Resulta lo siguiente. En el derecho penal actual, o más nuevo, llamémoslo así, ¿cómo que me quedan 5 minutos? No manches, yo pensé que apenas llevaba como 10, pero... ¿Ven por qué les dije que el derecho penal es de 3 años, 8 años? A ver, en el derecho penal existe una figura que se llama compliance, que es el derecho penal de empresas. ¿Ok? Si los jóvenes por sí solos no sabían que lo que estaban cometiendo era un delito, aplica el error de prohibición. Exactamente lo mismo que con la embarazada, exactamente lo mismo que con el que iba conduciendo. Independientemente que hayan sido varios los casos en esa misma situación como empresarios. Sí, tendría que lo que yo tengo que demostrar es la ignorancia de ellos hacia los hechos que les atribuyen. No lo puede demostrar el Ministerio Público, no lo puede demostrar el juez. En materia penal hay un principio muy importante que se llama principio de presunción de inocencia. Yo te voy a presumir inocente siempre, pero tenemos un autor alemán, Klaus Roxin. ¿Por qué me atrevo a mencionar autores? Klaus Roxin, llamémosle como que es la autoridad a nivel mundial en materia penal, ¿no? O sea, el mayor referente en materia penal es Klaus Roxin, seguido o a la par de Gunther Jacobs, Muñoz Conde y entre otros, muy, muy fuertes sus autores. Pero ellos dicen, a ver, yo te voy a presumir inocente, pero eso no te va a alcanzar para muchos delitos, porque no creo que tu nivel de ignorancia vaya tan lejos. No sé, es porque ellos no lo creen porque son alemanes, pero yo sí creo que el nivel de ignorancia puede ir muy lejos. Entonces me dice, ¿quieres hacerme valer una causa de inculpabilidad llamada error de prohibición, diciéndome que ellos desconocían que lo que estaban haciendo era malo? Acredítamelo. Entonces el compliance o el compilance lo que hace son reglas de empresas en materia penal y le dice a estas empresas, toda tu empresa tiene que ir, este es el diagrama que va a seguir. Cuando llegue una persona la vas a atender, le vas a pedir sus documentos, la vas a pasar con el gerente A, lo cual el gerente A va a pedir esta cosa, esto dos, si aprueba aquí lo vas a pasar con el gerente B. Entonces van poniendo una serie de filtros.
¿Qué es lo que sucede en esta cuestión del derecho penal de empresa? El derecho penal de empresa dice, desde el momento que tú ya creaste tu empresa, me tienes que demostrar que estás cumpliendo con tu compliance o con tu compliance, es decir, que ya es una empresa segura, que no es una empresa que va a ocasionar fraudes, que no es una empresa que va a caer en lavado de dinero. Entonces, desde ahí es donde vamos a partir de la responsabilidad que puede tener o la empresa o los trabajadores de la empresa. Yo como trabajador de la empresa, yo pienso que la empresa está trabajando bien. Voy a poner un ejemplo burdo. Yo trabajo en Costco, voy a trabajar a Costco. Y entonces yo estoy en la caja de Costco, tic, tic, pasando productos. Yo no sé si esos productos fueron robados o no. Y falta que de repente me dicen, oye, ven para acá, chavo, ¿tú vendiste esa tele? Ah, sí, traía su membresía, ¿no? Pero ¿qué crees? Esa tele fue robada de un tráiler hace 2 semanas. Pues sí, pero yo la estoy vendiendo aquí en el Costco. No, pero mira, aquí está la carpeta de investigación y dice que esa tele fue robada. ¿Costco puede vender cosas robadas? Probablemente sí, no lo sé. Pero yo qué pienso como cajero de Costco, que todo lo que está ahí es lícito, ¿no? Entonces vamos partiendo de ahí. ¿Qué pasa entonces si Costco tuviera esa televisión robada? ¿Sobre quién cae la responsabilidad? ¿Sobre el de la caja o sobre Costco? Ok. Sobre Costco. Aquí el detalle es que engañan a los jovencitos y les generan empresas y los ponen como dueños de Ahí empresas. vamos al segundo aspecto. En derecho penal, ¿por qué me dijeron 5 minutos, carajo? En derecho penal hay 2 cosas que debemos de entender: quiénes cometen el delito y quiénes participan en el delito. En la Constitución dice, intervienen. Vean este grave error que se comete actualmente. Dicen, Juan y Pedro participaron en la muerte de Marco. ¿Quién lo mató, Juan o Pedro? ¿O Juan y Pedro lo mataron? ¿Qué podríamos decir como respuesta? Fíjense, Juan y Pedro participaron o coparticiparon en la muerte de Marco. Si fue con armas y los dos lo tomaron, ¿no? Mande. Si los dos, si lo están señalando así, si es que los dos tomaron al mismo tiempo el arma, si fue con una pistola y lo mataron. Ahí le voy, ¿por qué le digo que es un error gramatical lo que estamos haciendo ahí? Si yo digo que Juan y Pedro coparticiparon para matar a Marco, la respuesta sería que ninguno de los dos lo mató, porque Juan y Pedro son partícipes y solamente tenemos 2 tipos de participación, al cómplice y al inductor. Los únicos que pueden matar a Marco es un autor material. Y cuando yo digo que participaron, es cómplices o inductores, que no lo matan. Quien lo mata es un autor material. Entonces la Constitución ha sido bien clara ahí en materia penal y dice, las formas de intervención delictiva son complicidad, autoría y participación. ¿Ok? Como autores tenemos al autor directo o material, al autor intelectual y al coautor. Como partícipes tenemos al partícipe cómplice y al inductor. Eso sucede con los chavos que están en las empresas. Son sujetos instrumentalizados por autores intelectuales para que ellos cometan el delito. No tienen responsabilidad, pero esa responsabilidad se va a quitar esa atribución hasta la culpabilidad, es decir, hasta el juicio. No en la primera parte, porque en la primera parte del proceso penal yo me represento la probabilidad de que ellos sí conocían o no conocían. Entonces lo que me resta a mí es hacer la investigación y demostrarle a los jueces que ellos no sabían y que tenían un grado de ignorancia y que fueron instrumentalizados por los autores, los delincuentes reales, ¿no? Eso tendría que llevarme a esa causa de inculpabilidad. Chavos, me pusieron ahí. Gracias. Tenía muchos ejemplos, pero pues me pusieron ahí 5 minutos. Pues a mí no me queda otra más que decirles, pues gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto aclaro sus dudas. La estructura del delito es tan amplia que tendríamos que verla. Yo les puedo dejar ahí mi correo, mis redes sociales.
si las quieren ahí, si alguien tiene una duda o quiere que les mande un PDF, información, un libro, o tengan una duda, con mucho gusto contesto. Entonces, mi teléfono es 33 34 79 98 93. A ver, 33 34 79 98 93. Está bien enredado. 33 34 79 98 93. 33 34 7998 93, ¿ok? Alejandro Aquino Rodríguez, para servirles. ¿Qué otra cosa tengo? El Facebook, pues bueno, Alejandro Aquino, así me encuentran. De repente subo cosas jurídicas, no tan de repente, casi nunca, ¿ok? Pero digo, está mi número a su disposición. Si tienen alguna duda en materia penal, con todo gusto los ayudo. En materia civil, ni se me arrimen, ¿eh? Entonces, pues agradezco la invitación por parte de la universidad. Muchas gracias a ustedes y estoy para servirles. Sí, permítame. Genial su participación. Pareciera fácil la manera en que la dice por todo el conocimiento que usted tiene. De verdad, se ve en las tablas. Muchas gracias por haber venido a esta, que es su casa. Gracias, gracias. Le vamos a pedir que nos haga el favor de pasarnos para el reconocimiento a 2 maestros que nos van a ayudar a reconocerles su participación en este evento. Para eso mando llamar al maestro Gianfranco Acuña y al maestro Alfredo Aldana, que si nos hacen el favor de hacerle la mención. Gracias. Buenas noches a todos. Maestro Alejandro, siempre es un placer escuchar sus palabras. Gracias. Por supuesto, lo sigo, maestro, de hace tiempo, sé de su sapiencia. La universidad, maestro, le otorga un reconocimiento al doctor Alejandro Aquino Rodríguez por su destacada participación en la ponencia La estructura del delito, en el marco del 7º Congreso de la Licenciatura en Derecho aquí de la universidad ya señalada. A nombre de nuestro coordinador, el maestro Fernando Serrano, y del señor director Héctor Manuel Robles Ibarría, le hacemos este presente reconocimiento, maestro, y ojalá sea para bien. Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches, doctor Alejandro, lo felicitamos por su brillante ponencia. A nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, le otorgamos este presente. Muchas gracias, muchas gracias. Miren qué bonito detalle. Y este es el título del Atlas, aquí ya viene. Va a ganar. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la universidad, sus atenciones. Yo vengo el día que me inviten, ¿no? Me gusta la academia, me gusta mucho participar con jóvenes, con no tan jóvenes como mis compañeros que están allá atrás. Entonces, de verdad tienen a su disposición mis datos. Me gusta mucho la academia, entonces me gusta mucho impartir clases. Entonces, cualquier duda que tengan, en realidad, nada más no sean malos, escríbanme, oiga, estuvo en el Díaz de León, para ubicarlos, ¿no? Porque de por sí le hablo a mi hijo para preguntarle que qué día nació, entonces, imagínense, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, con mucho gusto los apoyo. Muchas gracias por estar un viernes, que yo no lo hubiera hecho. O sea, de verdad, ese esfuerzo que hacen por estar un viernes 9:30 de la noche, se los juro que yo, siendo un ñoñazo, no hubiera estado. Qué bueno que están, qué bueno que sacan sus notas, que anotan, que si probablemente les sirvió de algo hoy o les levantó esa duda de leer en materia penal o ese interés de dejar el civil ya de plano ahora sí y irse al penal, qué bueno, ¿no? Gracias y felicidades a todos ustedes. Muchas gracias.